Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Elena, por la presentación y a la organización de la Pint of Science por promover este tipo de iniciativas, que la verdad es que creo que son muy necesarias. Yo hoy os voy a hablar un poquito de resiliencia y algo más de estrés y plasticidad, que es en lo que he estado trabajando estos últimos años. Cuando nos contactaron de la organización, nos preguntaron en otro posible título para la charla. Y yo pensé en una frase que se me quedó grabada hace muchos años, que es que el estrés es bueno y a veces malo. Mantenedla en la cabeza porque luego al final volveremos sobre esto, ¿vale? No sé si recientemente habéis experimentado algún tipo de estrés o si, no sé, ahora mismo. Uno de los estresores, por ejemplo, más habituales son los estresores sociales, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Hablar en público sería un estresor social. Por ejemplo, defender vuestro trabajo delante de un tribunal, bien sea oposiciones o un tribunal de tesis, sería un estresor social también. Pero existen múltiples tipos de estresores, ¿vale? Y últimamente, desde los laboratorios, hemos hecho un esfuerzo bastante importante en estudiar este tipo de estresores tanto en humanos como en modelos animales, fundamentalmente en roedores. Pero, ¿qué es el estrés? Es decir, si yo os pregunto qué es el estrés, ¿qué pensáis que es? Bueno, pues de las múltiples definiciones que existen, una de ellas es que es una respuesta orgánica o normal, entre comillas normal, de nuestro cuerpo al enfrentarse a un estresor, ¿vale? Y además es una adaptación frente a los desafíos, que es lo que se denomina alostasis. ¿Y qué es la alostasis? Pues son toda una serie de procesos adaptativos que tienen lugar en nuestro organismo, que nos permiten mantener la estabilidad en respuesta a estos estresores. De manera que si tenemos un equilibrio entre los estresores y los mediadores, que son aquellas pequeñas moléculas que median la respuesta al estrés, pues lo que tenemos finalmente es esta alostasis, ¿vale? Estos mediadores están secretados por diferentes órganos que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Y, claro, ahora os he dicho que es el estrés, pero si pensáis en tipos de estresores a los que nos enfrentamos, pues bueno, tenemos estresores de tipo físico, que podrían ser pues el frío, el calor, la privación de comida. Después también el dolor y, por ejemplo, enfermedades, ¿vale? También. Pero por otro lado tenemos estresores de tipo psicológico, que uno de los que más conoceréis es, pues, por ejemplo, enfrentarse a un examen. Y por otro lado una sobrecarga de trabajo también. Pero además otro tipo de estresor psicológico puede ser la agresión verbal, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos es que cualquier factor percibido como una amenaza lo que va a desencadenar es una respuesta al estrés, ¿vale? Pensad en nuestros ancestros que, claro, se tenían que enfrentar a situaciones muy diferentes a las que nos enfrentamos nosotras y nosotros ahora mismo. Es decir, se enfrentaban, por ejemplo, a situaciones en las que había, pues, algún tipo de predador o animales bastante grandes. Por tanto, al final desencadenaban una respuesta de lucha, huida o bien de parálisis, ¿vale? Pues es curioso que aunque ahora mismo no tenemos este tipo de contexto, es decir, no tenemos contexto tan estresante, la respuesta al estrés se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Y al final es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿vale? Como
como seres humanos que somos, ¿vale? Entonces, de esta respuesta al estrés que os explico, es decir, ¿qué la caracteriza? Pues al final lo que la caracteriza, y seguro que muchas y muchos de vosotros lo habéis experimentado en primera persona, es que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, una dilatación de las pupilas, un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, nuestro sistema digestivo se ralentiza también el sistema renal y hay un menor aporte sanguíneo al sistema digestivo también, así como una contracción de capilares, obviamente, y también analgesia, ¿vale? ¿Y qué ocurre, es decir, a nivel fisiológico en nuestro cuerpo? Pues lo que ocurre es que básicamente se produce una activación de una zona concreta del cerebro que se llama hipotálamo y por un lado esto produce una activación de lo que sería el sistema nervioso autónomo y por otro lado se produce una activación de lo que se llama el eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿vale? De manera que finalmente se produce una liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, corticosterona para los roedores, y esto lo que acaba produciendo es una liberación de glucosa. ¿Por qué? Pues porque se necesita toda esa energía para poner en marcha, para seguir luchando contra este estrés que está aconteciendo, ¿no? Entonces, este cortisol tiene una respuesta, digamos, hay un feedback negativo de nuevo sobre el hipotálamo y así cuando el estresor cesa, desaparece esta respuesta, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? En este caso lo que tendríamos serían niveles bajos de estrés o niveles adaptativos. Estaríamos dentro de lo que os he dicho antes, que sería la alostasis, ¿vale? Es decir, una adaptación a ese estrés. Pero ¿qué ocurre si estos niveles de estrés siguen subiendo y subiendo? Pues que lo que ocurre es que tenemos una sobrecarga alostática y esto no es adaptativo. Nuestro cuerpo está cansado e incluso tenemos una mayor probabilidad de sufrir desórdenes de tipo psiquiátrico, como por ejemplo depresión, etc. Por tanto, es importante mantener este equilibrio, ¿vale? Pues bien, si ahora que tenemos un poquito más o menos claro lo que sería el concepto de estrés, me quería centrar un poquito más en qué ocurre cuando este estrés se da en etapas tempranas. Y me quiero centrar en esto porque en los últimos años he estado trabajando específicamente en este estrés en etapas tempranas, tanto en estrés alrededor de perinatal como también durante la adolescencia. Pues bien, lo que ocurre es que esta serie de estresores que se dan en etapas tempranas lo que producen es un impacto sobre el desarrollo de los circuitos de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, se sabe que el hecho de que se produzca este estrés en edades tempranas puede llevar consigo un desarrollo de enfermedades psiquiátricas en la vida adulta. Pero todo no es negativo, ¿vale? Porque si durante estas etapas tenemos apoyo social, tenemos además enriquecimiento ambiental, etcétera, hay como un efecto positivo, ¿vale? Os pongo la parte buena y la parte mala. Y entonces, ¿por qué este estrés en edades tempranas tiene este impacto sobre el cerebro? Pues básicamente porque en estas etapas lo que se está produciendo son etapas críticas, lo que llamamos periodos críticos de plasticidad, en los que nuestro cerebro se está formando, algunas conexiones se están fortaleciendo, otras por contra no tanto. Hay como una reorganización en todo el sistema. Entonces imaginaos
cómo es si yo en un sistema que está en formación lo que hago es meterle un estresor, ¿no? Estoy desorganizando todo lo que está ocurriendo allí. Pues bien, entonces lo que puede ocurrir es que generemos una vulnerabilidad o bien, por contra, una resistencia al estrés, y aquí estarían interaccionando tanto los genes, habría una interacción genes con ambiente, y esto daría lugar a lo que conocemos como resiliencia, que es la capacidad del ser vivo de afrontar todas aquellas experiencias adversas, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, como conclusión, que penséis un poquito en lo que es la resiliencia, que parece ser que no es otra cosa que estos circuitos cerebrales de los que os he hablado, pues que se desarrollen correctamente para que, digamos, podamos tener una mayor resiliencia, ¿de acuerdo? Ahora creo, después de todo esto que os he contado, que seguramente ya entendéis por qué al principio os decía que el estrés es bueno y a veces malo. Y me gustaría también pensar que en un tiempo, cuando os enfrentéis a una situación estresante, ¿vale?, penséis en la charla de hoy y os acordéis de todo lo que hemos contado. Y nada, espero que ahora nos podamos tomar una pint of resilience. Gracias. Vale, gracias, Clara. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Hola. ¿Se sabe, digamos, a nivel biológico, dónde se podría encontrar entre el límite de tener un estrés que sea bueno, por ejemplo, que genere una plasticidad en el cerebro para que, no sé, en el futuro puedas enfrentarte a una adversidad de manera positiva, y cuando un estrés sea demasiado fuerte para que, digamos, en el futuro uno se retraiga y quiera evitar esa adversidad? ¿Hay algo que se conozca sobre eso a nivel, digamos, biológico? ¿Te refieres al límite entre? Sí, que haya un límite, que, digamos, no sé, el cuerpo decida actuar de una manera totalmente contrastante. Si hablamos a nivel fisiológico, como has visto en este diagrama de temperatura que he mostrado, claro, aquí es donde, es decir, cuando empezamos a tener respuestas más hacia la zona naranja y luego roja, ¿no? Es decir, cuando el estrés se puede volver crónico, es cuando estaríamos entrando en esta zona que tú comentas, digamos, de más vulnerabilidad, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, sí que os he contado que siempre tenemos esta parte positiva de todo este enriquecimiento ambiental y etcétera, pero también es importante pensar que no todo es ambiente, hay una interacción entre los genes y el ambiente, pero desde luego tener ambiente positivo sí que pues, nos permite después tener como unas mejores estrategias de afrontamiento. No sé si te respondo. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Yo quiero hacer luego otra, ¿eh? Vale. Bueno, primero de todo, enhorabuena, Clara. Me gusta un montón la línea. Me parece súper interesante, súper chula. Y bueno, a día de hoy, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Al final todos sufrimos estrés de alguna manera u otra. Pero bueno, yo yéndome a nuestro territorio, mi pregunta era más enfocada a qué tipo de estrés se le somete a los animales, por curiosidad. Porque entiendo que no hayas profundizado, pero... ¿Me hablas del estrés sí. en etapas tempranas? Sí. Es el modelo que estábamos implementando en el Nest Lab. Está aquí una de mis compañeras, que es estrés
por separación maternal. Hay destete temprano, que sería como, si hacemos la translación a humanos, cómo sufrir, por ejemplo, salvando las distancias, ojo, como si sufriéramos abusos en edad temprana, por ejemplo. Sería uno de los ejemplos que, digamos, podrían mimetizar en humanos. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Yo sí que has comentado algo de la influencia de genes y ambiente, ¿no? Pues como todos los seres vivos, vaya. Pero en edades tempranas, ¿tenéis algún estudio de cómo influye la genética? ¿Hay algún marcador, algo? ¿Te refieres en genérico? O... Sí, pero en edades tempranas, ¿tenéis estudios hechos a nivel genético de cómo influye el estrés? Nosotros, es decir... ¿El genoma o algo, no sé, o incluso... Por ejemplo, como el estrés, no sé, imagínate que tienes un antecedente familiar de depresión, tienes genes alterados que participan en la depresión, aunque es multifactorial. Sí que hay estudios que, por ejemplo, dicen, resuelven que si tienes esa susceptibilidad, es decir, esa alteración genética, y además tienes un estresor en estas edades, sí que vas a desarrollar esta depresión en etapas... Pero no hay un marcador molecular de esto, ¿no? Hay nada... A ver, hay diferentes marcadores moleculares que sí que se ha visto que tienen cierta susceptibilidad, pero no te podría decir un marcador. Esto no es como un gen o una enfermedad. Exacto. No es así. Vale. Hola, ¿qué tal? Yo quería ver si podrías ampliar eso creo que he entendido que has dicho que el enriquecimiento ambiental puede compensar el estrés en el periodo perinatal. No sé si podrías desarrollarlo un poco. Sí. ¿Te refieres en humanos? O... Sí, en humanos sobre todo. Mira, te cuento, te hablo de humanos, pero te hablo también qué hacemos en roedores, por ejemplo. En roedores lo que hacemos es llenar una jaula de juguetitos, los que lo habéis hecho seguro que lo sabéis, simulando este enriquecimiento ambiental, que no deja de ser otra cosa que, digamos, un enriquecimiento a nivel social, a nivel sensorial, a nivel somatosensorial. Entonces esto, si lo trasladamos al humano, ¿vale? Podría ser la lectura, la música, por ejemplo, tener un grupo social grande, enriquecido, con mucha gente, digamos, una red afectiva sólida, si me permites decirlo así, pues todo esto podría, y sí que hay estudios que además lo corroboran. Hola, muy buenas tardes. Hola. Te tengo una pregunta. ¿En qué etapa o en qué nivel de alto estrés, químicamente hablando, puede afectar, digamos, que el estrés sea tan alto que puedas desarrollar cáncer simplemente por tener un nivel alto de estrés? Quisiera saber qué sustancias químicas actúan en el cuerpo para poder desarrollar o llegar ahí a ese punto. ¿Qué recomendaciones das aparte? A mí esto me queda un poco lejos, pero te voy a hablar de estresores sociales, que yo hice mi tesis en estrés social y cuando hacía la tesis estábamos en contacto con un grupo del País Vasco que justamente aplicaba el mismo modelo de estrés social que nosotras, pero miraban marcadores de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, te estoy hablando en este caso, de estrés social en edad adulta, ¿vale?
Lo que ellas veían es que algunos marcadores de inflamación, es decir, tener el cuerpo como muy inflamado, es lo que al final, digamos, correlacionaba en cierta manera con el tener el desarrollar cáncer, entendiendo en este caso cáncer como pues eso, el desarrollo de células cancerosas. Pero esta es, a ver, no es mi expertise, no es mi campo de trabajo, pero más o menos es lo que te puedo decir. Al final el estrés está en la base de muchos problemas, es decir, el estrés cuesta mucho dinero a la salud pública, en verdad. Por eso el desarrollar estrategias adecuadas de afrontamiento puede ser como algo muy positivo. Hola. Dentro del periodo que llamamos edad temprana, el desarrollo del cerebro, ¿se sabe que haya periodos que sean un poco más específicamente vulnerables que otros? ¿Se sabe algo en humanos? Esta es muy buena, ¿eh? Mira, hay una... Iba a poner el tapón al micro, ¿eh? Súper bien. Hay un esquema muy chulo, no lo he puesto aquí porque, no sé, era como too much. Claro, digamos que esto va un poquito en función de qué esté ocurriendo en ese momento. Es decir, si se están desarrollando sinapsis, pero hay un proceso de neurogénesis abierto también, pero es decir, cuanto más procesos plásticos sumados haya en ese periodo específico, una mayor vulnerabilidad vamos a tener. No sé si me explico. Digamos que prenatal y perinatal tienen como un impacto. Es que no me quiero mojar tanto como para decir mucho más impacto, sí lo tienen. Obviamente los circuitos están muy blanditos todavía, están en formación. Después, pero claro, después tenemos que, por ejemplo, no sé si lo sabes, pero la plasticidad durante la adolescencia se prolonga hasta, digamos, la adultez temprana, cuando la corteza prefrontal acaba de madurar. Entonces, en todo ese proceso tenemos vulnerabilidad a estresores, obviamente. Bueno, pues no hay más preguntas, pues le das tú los regalos. Vale, pues muchas gracias, Clara. A vosotras.